Bienvenidos a Contando el Éxito. Bueno, hoy tenemos un invitado en la casa, mi amigo querido Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Vamos a contar una historia personal hoy, ¿no? Bueno, Cristian, para la persona que no te conoce, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Cristian, yo me dedico actualmente al sector inmobiliario, soy emprendedor inmobiliario específicamente. Fundé hace unos 4 años lo que hoy es Alojamientos Copena, que damos alojamiento a más de 150 personas en todo el centro de Montevideo. Salí de Cuba hace aproximadamente unos 5 años con muchos sueños y bueno, como todo cubano hice mi travesía, empecé en trabajos como delivery, atender el mostrador, lo que se le llama changas aquí y bueno, nada, en mi esencia soy emprendedor y bueno, estoy dando el trance o pasando hacia ser un empresario. Bueno, Cristian, cuando miras hacia atrás, ¿qué versión de ti salió hace 5 años? Hace 5 años atrás yo estaba apenas saliendo de la adolescencia, tenía 20 años cuando salí de Cuba aproximadamente y no tenía el conocimiento, no tenía la formación que hoy tengo, estaba apenas estudiando una carrera universitaria, estaba empezándola y obviamente no había entrado en el mundo de los negocios, en un mundo capitalista. Estaba en Cuba básicamente estudiando y esperando salir de Cuba. Cristian, ¿qué fue lo más duro de empezar de cero? Lo más duro es básicamente que el futuro se te vuelve incierto. Sabes que estás luchando, todo el mundo te dice que sí, que te mantengas, que vas a llegar a la cima, pero realmente tú en realidad no estás seguro. Fundamentalmente, el, el- el mayor temor es la incertidumbre, que es prácticamente que puedes estar caminando un terreno de lodo, digamos. Claro. Cristian, vamos a trasladarnos en Cuba. ¿Cómo era tu vida en Cuba antes de irte? Estaba en la universidad, estaba cursando la carrera de medicina y estaba estudiando y preparándome para venir hacia Uruguay. Yo tenía los objetivos bastante claros. Realmente no vine a Uruguay a improvisar, vine a hacer exactamente lo que hoy en día estoy haciendo. Incluso nosotros tenemos un amigo en común que generalmente hacemos chistes con eso. Le digo, ¿recuerdas que yo hablando en la puerta de la casa 6 meses antes te decía lo que iba a hacer y hoy, Y hoy lo dime, hiciste. estoy haciéndolo Claro, te exactamente. estabas preparando en Cuba, dijiste, bueno, me voy a preparar, voy a estudiar libros. Claro, te cuento mi rutina. Aproximadamente estudiaba unas 12 horas diarias, separaba el día estudiando idioma, estudiando historia, estudiando lo que es inteligencia financiera y lo que es todo lo que es mundo empresarial. Claro, bueno, y para los uruguayos que están escuchando esta entrevista, porque dirán, bueno, Cuba está tan mal así, o sea, como alguien que estaba estudiando en universidad, ¿no? De medicina, que me habías contado, cómo alguien así se organiza tanto para estudiar si con las condiciones de Cuba o vivías bien. Yo tuve una niñez bastante precaria los primeros años de mi vida. Luego, debido a situaciones familiares, fuimos estabilizándonos, fuimos prosperando. Y ya cuando estaba en el último tiempo, antes de venir hacia Uruguay, mi mamá estaba aquí y obviamente nos colaboraba y yo vivía en lo que se llama una clase media en Cuba. O sea, no me faltaba por lo menos el El alimento. alimento. Obviamente que viví ciertos apagones, ciertas situaciones, pero no me faltaba lo que es la comida. Tenía mis condiciones Tus básicas de vida condiciones. cubiertas. Bueno, Cristian, y ya a partiendo de ahí que tú dices, bueno, tengo mis condiciones básicas cubiertas, ¿cuándo fue el momento que dijiste, me tengo que ir? El año 2016, hace aproximadamente 10 años, junto con mi mamá, decidimos salir de Cuba. ¿Y por qué decidiste salir? Porque si es que tenías todo cubierto así, porque, No, no, o sea, yo choqué de adolescente rápidamente con las ideas de la libertad, con lo que es el emprender, que básicamente es eso, el dinero realmente que producto del emprendimiento lo que te da es libertad. Entonces yo buscaba la libertad más que todo en primera instancia, más que el dinero, y por eso fue que desde adolescente tenía las ideas de emigrar del país, claro, hacia donde fuera. No tenía claro, no destino, tenía ni destino, siquiera lo único que sabía de Uruguay en ese momento es que tenía fútbol y comía, y había más vacas que personas. claro. Y hablando de eso, ¿qué te hizo decir a Uruguay?
porque fue la vía más fácil. ¿Por qué no Estados Unidos como muchos cubanos quieren irse? ¿O por qué Uruguay? ¿Por qué elegiste, bueno, vamos por Uruguay, a hacer nuestra vida acá en Uruguay? El primer plan era ir hacia Estados Unidos. Ese plan se frustró y debido a situaciones familiares, o sea, contactos de la familia, entre otras cosas, bueno, apareció la opción de Uruguay y mi mamá se lanzó primeramente. ¿Por qué? Porque tenía una profesión, tenía otra edad. Yo estaba próximo al servicio militar, tenía que pasarlo. Entonces ella se lanzó y después me arrastró a mí. Claro, no entiendo. ¿Y qué miedos tenía Cristian antes de salir? Realmente, debido a mi carácter y mi estudio y mi preparación, en realidad no tenía ningún miedo. Sabía que si hacía las cosas bien, podía triunfar. Podrías, Entonces, en la preparación, para mí está el éxito. claro, No hacer un viaje improvisado, no lanzarte sin nada, sin un paracaídas. Son cuestiones de leyes. Si te lanzas sin un paracaídas, te vas a estrellar. claro. ¿Y cómo te preparaste hablando de leyes? Porque bueno, me imagino que tuviste una estrategia o un plan que tú dijiste, bueno, estoy en la universidad, me toca irme de Cuba, tengo que dejar los estudios, que ya tú dijiste, bueno, seguro ya no voy a estudiar más, dejé mi carrera que tanto me costó, que no sé si la gente lo sabe, pero bueno, allá en Cuba te cuesta conseguir una carrera de medicina. Entonces, bueno, ¿cómo fue tu preparación antes de salir de Cuba? Bien, a mí los años estudiando en la universidad me brindó un marco teórico de estudio y de análisis bastante profundo, que después yo trasladé hacia los temas que me interesaban, ya sea temas de emprendedurismo, temas de organización financiera, etcétera, etcétera. Entonces, aprendí tipo como múltiples oficios, todo lo que podía aprender, lo aprendí. Pero bueno, me refería en el tema de papeles, qué papeles sacaste, dejaste la escuela así nomás, para la gente que, bueno, que quieren venir también, qué documentos necesitan o qué necesitaste tú, porque yo sé que, bueno, hace 5 años ya las cosas cambian, pero bueno, en tu caso, ¿qué documentos necesitabas sacar cuando Claro, en aquello? aquel momento que estaba empezando el COVID, la primera ola, tuve que hacer lo que es lo referente a la enfermedad, la carnet de vacunación. Siempre me mantuve en la escuela hasta el último momento, porque en aquel momento la dictadura cubana estaba más férrea y no permitía escapar tan fácil como en este momento que ya está en las últimas básicamente. Y hice eso realmente, saqué, más bien tramitamos el pasaje, Claro, no muchos algo, más documentos en claro, realidad. realmente es poco documento, no es algo como que tú digas, bueno, te piden muchas cosas, ¿no? No, no, Realmente realmente fue... no. Pasaje, pasaporte que ya tenía desde 2017, no mucho más. Bueno, Cristian, y viendo tu recorrido, ¿ves? Tu proceso, ¿qué le aconsejas a las personas antes de emigrar? ¿Qué consejo le recomiendas? Es muy particular porque depende de tu edad, de tu sexo incluso, de tu estado, incluso de tu provincia, pero por regla general lo que es la preparación, tener una preparación en cuanto a idioma, en cuanto al lugar para donde tú vas, profundizar cómo puedes exportar tu profesión en el caso de que tengas una, Claro. cómo puedo llegar e incluirme en esta sociedad que voy y monetizar mis conocimientos, sobre todo eso. Siempre la preparación ante todo. Buenísimo, porque hay mucha gente que viene ya siendo médico, ya teniendo un título, pero hay otra gente que viene y no tienen nada, no tienen ningún título ni nada. ¿Cómo tú lo recomiendas para alguien que no tenga un título? Como es mi caso también, que yo vine. ¿Qué tú le recomiendas cuando llegue acá? Que se ponga a estudiar, bueno, dependiendo de la edad, que Sí, a alguien joven que el estudio nunca lo deje porque aquí está la universidad pública, incluso si no terminaste la universidad, está también el liceo, puedes terminar el estudio y paralelamente acceder en primera instancia al trabajo que pueda, ya sea delivery, sea en un supermercado. claro, entiendo. Hablando tema de migración, ¿qué error tú crees que cometa mucha gente antes de emigrar? Cuando emigra, ¿ve? El error más grande que cometo es no saber hacia dónde vienen, creerse que el resto de los países en la emigración son Estados Unidos, pretender un nivel de vida superior al que verdaderamente el país les puede ofrecer, entre otras cosas. Claro, ¿a qué te refieres con eso de que
el país, puedes ahondar un poquito para, bueno, la gente que se quiere ir de Cuba para un país, ya sea, no sé, Haití, no sé, o República Dominicana, Uruguay como es, Guyana. ¿A qué te refieres con ese nivel de vida? Porque, claro, hay muchos cubanos que llegan acá y dicen, no, es que yo me imaginaba otra cosa, me imaginaba como un estilo de vida de Estados Unidos. Y obviamente aquí no es un país como para un estilo de vida de Estados Unidos, ¿no es así? Claro, tú Entonces, tienes, claro, tú tienes que valorar al país que tú vas, las condiciones, ubicarte en la clase media de ese país y tomarla como referencia. claro, es decir, que alguien que tenga un título o algo, como que la clase media es esa, ¿no? Si tiene un carrito normal, pero que no aspire como a nivel de Estados Unidos, porque ese es un error que hay, porque después se frustran, No, después ahí ven, no, hay que separar. Una cosa es tu aspiración personal, que puede ser enorme, puede ser volverte rico, y otra es el empezar, el emigrar, el aspirar a corto plazo. Tú mm, puedes aspirar en el largo plazo a tener mucho, pero en el corto plazo debes estar o sea, tener presente bien claro para el país que tú vas, que no todo es Estados Unidos. claro. Oye, Cristian, imagínate 5 años atrás, cuando ya estabas al punto de salir, ¿qué hubieses preparado mejor antes de irte? Hubiese hecho más contactos, hubiese intentado por redes sociales ver amistades que estuvieran, crear otras más alternativas para tener un margen más amplio aquí en cuanto a conseguir trabajo más rápido, saber mejor el país, no estudiar tanta teoría, sino ir concreto a la práctica apenas llegué. Claro, esa es una pregunta, bueno, que creo que la contestaste, ¿no? Pero dime si la contestaste o no. ¿Qué debe saber una persona antes de llegar acá a Uruguay para que no esté tan perdida? Primeramente, todo el tema legal, todo el tema trámites, es muy importante tenerlo presente. Asesorarse con personas que llevan aquí unos meses o un año es fundamental, porque también cambian mucho los papeles, las formas de sacar la cédula, dónde se solicita, carnet de salud, depende del mes que llegues, debido al cambio del clima, entre otras cosas, también influyen los trabajos. No en todas las épocas del año hay tanta afluencia de trabajo. No siempre es Montevideo tu mejor lugar. Están otros departamentos, está Punta del Este incluso, si hay alta de turismo. Claro, ¿qué ubicación ahora, aquí hablando de eso, de la ubicación, qué ubicación le recomiendas a un inmigrante que venga en Montevideo, Punta del Este? ¿Qué, qué Sí, ubicación? por mucho, lo que es el centro de Montevideo, el corazón de Montevideo es la mejor zona para al principio estar. Ahí están todos los comercios, todo lo que es la urbe está ahí concentrado. Bueno, Cristian, ¿y tú viniste por visa? ¿Por dónde viniste? ¿Por Guyana, como muchos cubanos vienen, como vine yo en mi caso? Sí, yo tuve una travesía. Ah, por travesía. ¿Me puedes explicar cómo es el proceso de la travesía para la gente que está en Cuba y tienen miedo? ¿Y qué les recomendarías? Porque, bueno, hay mucha gente que tiene miedo y la paraliza el miedo. Dice, no, yo no arriesgo mi vida. Claro, lo primero es buscar los contactos aquí en Uruguay y pedirle con quién hayan hecho la travesía. Eso es fundamental, con lo que se llaman coyotes, que son los que te hacen todo el trayecto, te sacan el pasaje, vas desde Cuba hacia Guyana y en Guyana empiezas a bajar hacia el hemisferio sur completo hasta llegar a Uruguay. Atraviesas todo Brasil, que es enorme, en distintos aviones, autos, buses. Claro, ¿y qué tan seguro es eso? Qué bueno? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no me voy a arriesgar. Realmente, como está hoy armado todo el sistema, es bastante seguro. No se reportan muchos casos problemáticos, incidentes. Realmente la incidencia es baja, lo que obviamente hay su riesgo por la cantidad de transportes, porque pasas por un país ilegal tan grande como Brasil. Claro. Te puedes ver envuelto en disputas internas en el país. Claro, como todo, todo lleva riesgo, obviamente, ¿no? Entonces, realmente, como bien tú dijiste, mi travesía también fue algo que yo me sentí bien seguro, ¿ves? Que no fue como que algo, bueno, no es que diga, no, no se lo recomiendo a nadie, sí se lo recomiendo a la persona. ¿Qué tú crees? ¿Se lo recomiendas a alguien que de verdad quiere salir?
¿O tú dices, no, no venga porque no vale la pena porque la travesía fue tan intensa que como que... Sí, hoy en día si alguien quiere escapar de Cuba, rápidamente la solución es la travesía. No es tan costosa. Si tiene alguien en Uruguay que le pueda hacer una carta de turismo, digamos, una visa de Sí, turismo, que le pueda hacer una carta de invitación, mejor dicho, es la mejor opción porque vienes, puedes tramitar la residencia más rápido. En el caso de que entras por la frontera, entras como refugiado. Después tu estatus pasa hacia residente en trámite y después el residente te puede tomar unos 2 a 3 años, dependiendo del caso. claro, para la ciudadanía, ¿no? No, no, la ciudadanía es Ah, posteriormente. posteriormente, Después de entonces. la residencia, entonces, estando unos 5 años aportando al Estado, entonces ahí Ahí puedes acceder a haces la la ciudadanía. ciudadanía. Bueno, entonces hay dos formas de entrar al país para la gente que nos escucha, ya sea visa de turismo, ¿no? Y también por travesía. Exactamente. Claro, la visa de turismo tiene que, es un año, ¿no? Para que te lo otorguen. Sí, aproximadamente está el promedio, capaz que unos 8 meses a un año promedio en estos momentos. Eso varía mucho de acuerdo a la demanda. Claro, es más recomendable cuál tú crees, visa o No, 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 indiscutiblemente la visa es un es viaje mejor, ¿no? directo. A los 6 meses accedes a residencia permanente. Mm, No tiene nada que ver una cosa con la otra. claro, claro, entonces para los cubanos que están allí, que no se quieran arriesgar con la travesía, ¿cómo, no sé si sabes, pero bueno, cómo le documentan la visa? ¿Cómo la piden? Que si no tienen nadie acá, un ejemplo, hay un proceso legal para Sí, pedirla, también desde Cuba tú puedes pedir puedes una pedir visa una de visa. turismo hacia Uruguay, lo tramitas por el consulado de Uruguay en La Habana. Ahí en la página lo buscas, Mm. están todos los requisitos que tienes que cumplir, pagarla, te hacen una entrevista y también te la pueden otorgar. Ah, En el claro, caso, yo lo que estoy hablando es de una carta de invitación, mm, que una persona desde Uruguay te ponga una una carta de carta de invitación. invitación para algo en específico, para una fiesta, para una boda, con cualquier justificación, Sí, pero también puedes pedir una visa desde dentro de Cuba. de dentro de Cuba y bueno, tardan más o menos para que la gente sepa un año, ¿no? Un año más o menos Sí, aproximadamente. no tengas expectativas antes del año. Claro, ¿no? Y tienes que también cumplir ciertos requisitos que acá en Uruguay ¿no? Pero bueno, ahí se lo dejamos para la gente que diga, bueno, yo por travesía no quiero ir porque tal, por tal motivo, ¿no? Porque tengo miedo, qué sé yo, es más seguro irme por una visa. Y bueno, una visa Exacto, puede ser, pero tienes que esperar un año. Ahí se la dejamos sí. entonces. Bueno, bien, perfecto. Cristian, ¿cómo fueron tus primeros días acá en llegar en Uruguay? Los primeros días me puse a recorrer bastante Uruguay, no paré de caminar, enseguida me enchufé a buscar trabajo, a estudiar, a seguir en mi preparación que siempre me ha acompañado a lo largo del trayecto hacia el éxito que quiero conseguir, hacia mis metas. Mm. Siempre estudio, que es la base de prepararte para llegar a donde quieres estar. Tu base siempre fue el estudio Exacto, el trabajo, el estudio y el ahorro. y el ahorro. Claro. Cuando llegaste acá de Uruguay, ¿la tenías clara del todo? Lo que tenía claro era mis metas, mis objetivos y tenía claro que la preparación era la base para poder llegar a esos objetivos, que la oportunidad le llega a la persona que está preparada. Mm, Como decía un famoso tenista, mientras más golpeo la pelota, más suerte siento que tengo. oh, muy buena frase esa, ¿no? Entonces a ti te pasó lo mismo. Cristo, cuando tú llegaste acá, ¿tú tenías alguien que te guiara bien o fue dando tumbos por ahí, haciendo las cosas? ¿Tenías alguien que la tenía clara y te dijo, Cristian, no, por aquí no, por acá? En el mundo empresarial sí tuve un apoyo para lo que es conseguir trabajo al principio, el primer desarrollo, el primer empujón, no tuve a nadie así tan que la tuviera tan clara. Sí hubo recomendaciones, sí hubo ayudas, Claro, sí, ¿no? claramente mi mamá estaba, mi padrastro también, algunas amistades, pero no súper clara si alguien que me dijera, ven que aquí está el trabajo o ven que yo te doy trabajo o que te recomiendo. No, no tuve eso al principio de llegar y un trabajo rápido, no. No. Mandé muchos currículos antes de entrar en el primer trabajo serio, digamos. Mm, que cuando llegaste a Uruguay, ¿qué fue lo que más te chocó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Esto no me lo esperaba." Más bien lo que es la situación climática. Uno en Cuba
o yo particularmente en Cuba pensaba que lo que me gustaba a mí era el frío, pero Mm, realmente no. El frío es bueno hasta cierta temperatura. Ya cuando te vas a 0 grados por debajo, no, tan alargado en el tiempo el frío, no es bastante insoportable, digamos. claro. Cristian, ¿y el trabajo? ¿Qué es más difícil para ti? ¿Fue el trabajo, la vivienda? Encontrar trabajo sí se convirtió en un desafío. Envié más de 300 currículos, los Wow. contados en el mail, y nadie respondía hasta que me llamaron de la Intendencia de Montevideo para una pasantía, debido a que yo estaba matriculado en la Universidad de la República, en la carrera de contador público. Debido a eso, me contactaron para empezar en lo que es el call center de la Intendencia. Quiero que te imagines a un cubano que llega acá en Uruguay, uno solo, que no la tenga nada clara y tienes unos minutos para dejarlo claro, para decir, mira, por aquí es tu camino. Que viva por debajo de sus posibilidades, que eso le va a permitir ahorrar. Todo objetivo magnánimo en la vida lleva ahorro. Después que trabaje, fundamentalmente, si no tiene una profesión, un valor grande que aportar al mercado, lo primero, donde toman rápidamente en las distintas modalidades de delivery. Si puede venir y comprarse una moto y hacer lo que es pedido ya rápido, etcétera, es por ahí. Claro, y sobre el tema de la vivienda, porque aquí es un poco complicado el tema de la vivienda, que un recién llegado no puede acceder, bueno, a una propiedad, ¿no? Por el tema de la garantía, ¿cómo sería ese proceso? Cuando tú llegaste, un ejemplo, que no tenías garantía. Claro, ahí lo que es los distintos alojamientos, los distintos estilos de alojamiento, ya sea pensiones, hostel, buscarlos a través de Facebook fundamentalmente, o en la empresa que nosotros creamos, Copena, alojamientos Copena, que en la web está como copena.pro. Ahí Claro. pueden encontrar alojamientos. Alojamientocopena.pro. Esa es la Ahí, página web, esa sí. es la página web. Ahí puede encontrar la gente que llega, alojamiento, ¿no? Sí, nos Como, contactan al WhatsApp y les respondemos qué hay disponible, o si no, le buscamos algunas otras opciones también. ¿qué tiempo te tomó para ya estar ubicado? Unos 2 años, sentir que conoces más el país, que ya te pudiste integrar, tuviste un trabajo o realizaste un emprendimiento, recorriste un poco el país. Buenísimo. Y Cristian, ¿qué hiciste bien al llegar? Lo que hice es, te tengo que reiterar lo mismo, porque es el nunca abandonar el estudio, el siempre vivir por debajo de las posibilidades, el siempre estar activo, trabajando, buscando oportunidades. ¿Qué haría un cubano en los primeros 30 días al llegar? ¿Qué le recomendarías que hiciera? Primeramente, hacer todo lo que es la legalidad, fundamental la cédula, carnet de salud, y Sí, después, vamos a ahondar en eso, porque esta época se centra básicamente en ayudar al que viene, ¿no? Recién llegado y bueno, el que está también darle un poquito más de claridad si aún no la tiene. Los documentos. cédula, carnet de salud, ponerse las vacunas para obtener ese carnet, y nada, hacer currículo y salir a repartir. Sobre el carnet de salud, bueno, vas a cualquier clínica de esas que hagan carnet de salud y te cuesta unos 1.000 y pico uruguayos. Y bueno, ya ahí estarías bien para empezar a trabajar, ¿no? Esos son los documentos que... Ah, Sí. y el carnet de vacunación. ¿Qué trabajos suelen ser más accesibles al principio? Va a depender de tu expertise, digamos, de qué oficio tú sepas hacer. Eso es muy particular. Generalmente, obviamente, en el caso de los hombres es los deliveries, en el caso de las mujeres es lo que es residencial o empresa de acompañante. De ahí en fuera, estibar, peón en la construcción, y ya el resto depende de tus capacidades, de lo que tú sepas hacer. ¿Qué actitud valoran más los empleadores acá? La actitud de los cubanos, esa que las personas dicen de hago cualquier cosa, de me lanzo por un barranco si es necesario, esa es la actitud que más valoran. ¿Qué dinero necesitas de respaldo para que cuando llegue acá? Porque hay mucha gente que me dice, no, tengo $3.000, pero 1.500 son del avión y los otros 1.000 son del coyote.
Entonces, claro, aquí llegan y no tienen para pagar la renta, o si tienen para pagar la renta, solo un mes. ¿Qué tú les recomiendas que el colchón de ahorro que debe tener? Yo recomendaría un mínimo de unos $1.500, pensando en que va a estar 3 meses buscando trabajo o si encuentra trabajos muy precarios que pagan poco, obviamente, en esos 3 meses, que se alquilen alojamientos bien baratos, digamos, y tal, el resto para la comida. Bueno, y cuando uno llega y empieza a ganar dinero, ¿cómo, cuáles son los principales gastos que uno tiene que evitar? Los principales gastos que uno tiene que evitar es el exceso de ocio, el vivir por encima de tus posibilidades. Básicamente, yo lo que recomiendo es vivir en una vida austera al principio y crear un colchón de ahorro por si te pasa cualquier cosa. Cristian, tú que eres una persona que tu filosofía es trabajo, ahorro, ¿cómo era? Capitalismo, ahorro y trabajo. Capitalismo, ahorro y trabajo. ¿Qué tan importante es el ahorro acá? Sí, el ahorro es tan importante como que es la base del sistema capitalista. Y aquí, para tener un seguro, para tú sentirte más cómodo, necesitas tener un ahorro, que tú sabes que te pasa alguna enfermedad, algo que no estaba previsto y tienes con qué responder. ¿Qué motivación le darías al cubano que está acá, que ya está y te está escuchando, para seguir adelante y alcanzar su sueño? Que en Uruguay sí hay oportunidades para los inmigrantes. Es falso que hay esa de xenofobia ni ningún tipo de discriminación. O sea, siempre hablando en términos generales, más de un 99% del uruguayo se integra con el cubano y verdaderamente sí es un país de libertad y sí es un país de oportunidades. Y bueno, nada, Cristian, esto es contando el éxito, donde no, Solamente contamos la llegada. sino el camino. Bueno, si quieres síguenos, si no, mira, trabajo, capitalismo y ya.